La migración de las aves es el ejemplo más concreto de la inutilidad de las fronteras. Surcan el aire con rutas definidas en busca del bienestar. Triangulares formaciones de gansos y de patos marcan su incesante peregrinar por los cielos. Lo mismo ocurre con las mariposas con su aparente vuelo errático. Parece que no llegarán a ninguna parte, pero siempre llegan a su destino para alimentarse y hacer ovillos de seda, albergues para la crianza de sus sucesores. Las personas, como las aves y los insectos, también migramos, y casi por las mismas razones. Kimberly Armengol es una periodista con más de 15 años de experiencia en televisión, radio y prensa escrita. Ha encabezado programas de noticias y de opinión como Debate 22, que se transmite todos los miércoles por este mismo canal, pues es una especialista en asuntos internacionales. Ella nació en Houston, Texas, pero nos cuenta del origen de su familia, que tiene una historia de coincidencias y diferencias ligadas a una población llamada Springfield, ubicada al norte de Estados Unidos, y una de las 67 ciudades y poblaciones llamadas justamente así, que existen en el amplísimo territorio estadounidense. Cuéntanos, ¿de qué región es tu familia? ¿Cuál es el origen de esta composición? Cuéntanos. Te podría decir que todo empieza en un pueblito de 3,000 personas al norte de Estados Unidos que se llama Springfield, y es este pueblo estadounidense representativo donde hay poca gente, donde en realidad son bastante conservadores, donde las personas no les gusta salir de este poblado, donde llegan migraciones básicamente alemanes, irlandeses y daneses. Del lado paterno y del lado materno, tengo la historia en este pueblito que se conjuga, pero que a la vez dices, ¿cómo sale a México esta situación? Mi familia materna básicamente llegan de Dinamarca. Van y se instalan en este pueblito. Ahí es donde nace mi mamá, que cuando ya era una adulta, 20, 23 años, migra a Texas, que es donde yo nazco al final del día, ¿no? En Houston, Texas. Pero que dices, bueno, ¿qué hacen del norte de Estados Unidos a un estado tan complicado como pudiera ser Texas? Claro. Cuando volteas a ver a mi familia paterna, sucede lo mismo. Mi abuela materna nace en este mismo pueblo, Springfield, pero cuando ella tiene aproximadamente 18 años, quiere salir, como quieren salir los jóvenes, va y vive en Chicago, donde comienza a trabajar y conoce a este hombre mexicano de ascendencia catalana, se casan, nace mi papá, y ahí es donde empieza realmente la migración, porque traen a mi papá a vivir a México a los 2 años aproximadamente. La abuela, esta abuela que también proviene de Springfield, se viene a vivir a México. ¿Con qué? Con un poco esta idea fantasiosa de vamos a ir a hacer fortuna a México, ¿no? Esta situación que hoy vemos a la inversa, porque cualquiera te diría, pues es una migración absolutamente al revés, porque todos salen de México para ir a Estados Unidos. Ellos dijeron, habrá sido 1950, nosotros vamos a ir a hacer fortuna a México, lo cual no necesariamente sucedió, pero tiraron raíces en México. Una cosa que les encantó, mi papá siendo un estadounidense vino muy chiquito a México, hace toda su educación en México. En la UNAM estudia ingeniería química y al acabar la universidad dice, voy a regresar a Estados Unidos a meterme a la Fuerza Aérea. Él al final del día tampoco nunca había vivido en Estados Unidos, que era su país. Y decide ir a visitar a la bisabuela a este pueblito que te comento, Springfield. Es ahí donde conoce a mi mamá, y el resto de la historia aquí estoy. Se van a vivir a Texas porque dicen, queremos un punto intermedio entre tus padres y los míos. La abuela Mary Ann, nacida en Springfield, Estados Unidos, conocería en Chicago a un joven mexicano de origen catalán que terminaría siendo su esposo. Y justamente ambos decidirían venir a México a mediados del siglo XX con la idea de hacer fortuna en la capital del país. Esta ciudad terminó siendo hogar y destino para el padre de Kimberly y para ella misma, quien llegó
en circunstancias muy tristes y repentinas, según nos cuenta, pues tenía apenas 4 años y su hermanita menor contaba con 11 meses de edad cuando llegaron a México. Ahí nazco yo, ahí nace mi hermana, y pues la vida debería ser que hubiéramos crecido ahí. Lamentablemente mi mamá muere cuando yo tengo 4 años, cuando mi hermana tiene 11 meses, muy chiquitita. Claro. Una época que, digamos, no es tan fácil como actualmente, donde hay mucho apoyo, donde los padres tienen mucho más que ver en el crecimiento de sus hijos, ¿no? Entonces, en ese entonces, mi papá, sin muchas herramientas, dice, ¿qué hago? ¿Qué hago con 2 niñitas, con una bebé de 11 meses que todavía no habla, que apenas está aprendiendo a caminar? Y dice, que las críe mi mamá. La mamá, la abuelita que sale de Springfield, llega a Chicago, viene a México supuestamente a hacer fortuna, y de repente a sus 55 años, pues llegan las 2 nietas, ¿no? Pero no era algo que estaba en el plan. Qué interesante. ¿Recuerdas tú cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo viviste? Porque finalmente 4 años es la más tierna edad, son la primera infancia que define tantas situaciones. En el caso mío, no era solo perder una madre, era te despiertas en otro país, con un idioma que no conoces, con una familia que, si bien sabes que es tu familia, a lo mejor los has visto una vez, porque cuando tienes 4 años no dices, esta es mi abuelita y esta es mi tía y este es el esposo de mi tía, son extraños. Entonces, de repente un día te levantas y no está tu papá, no está tu mamá, no está tu país, no está tu idioma, no está tu casa, no está nada. Recuerdo cosas, pero como muchos flashbacks, porque no tienes tanta memoria a esa edad. Recuerdo, por ejemplo, el trauma cuando llego y le parece normal a mi abuela decir, ya sé qué vamos a hacer, vamos a meter a la niña al kinder para que juegue con los otros niños. En realidad llegas al kinder y nadie te entiende. Y los niños somos y fuimos crueles y es parte de la naturaleza infantil. Por supuesto. Entonces, no entiendes lo que habla esta niña, la excluyes. Y en mi caso, que era mi abuela, o sea, todavía una generación más adelante, decían, si la niña no se queja es que está bien. Si la niña está jugando, es que está bien. No es que vas a correr a buscar el psicólogo infantil o decir cómo se siente. Somos una generación que o sobrevives o sobrevives. En ocasiones, adoptamos a nuestro estilo de vida palabras que quizás no sabemos del todo su origen, solo las usamos, sabemos su significado, pero no sabemos de dónde vienen. Tal es el caso de la palabra spoiler. ¿Alguna vez te han arruinado un libro, película o serie y te has puesto a pensar de dónde surge este término? Bueno, pues la palabra spoiler se deriva del verbo inglés to spoil, que significa estropear o arruinar. Tiene su origen en el ámbito del cine y la literatura, refiriéndose a cualquier detalle revelador que puede arruinar la experiencia para quienes aún no la han visto o leído. Inicialmente, el término fue utilizado en el teatro y la literatura antes de que se popularizara en el cine y la televisión. Con el tiempo, a medida de que los fanáticos del cine y la televisión comenzaron a discutir y analizar sus películas favoritas, el concepto de spoiler se hizo más relevante. Nadie quería ser el responsable de arruinar la emoción del espectador. Así que si eres de las personas a las que les gusta spoilear a los demás, recuerda que compartir detalles reveladores puede arruinar la experiencia emocionante de descubrir una historia por primera vez. La adaptación de Kimberly y su hermana a una nueva realidad, ya viviendo en la Ciudad de México y a cargo de su abuela, fue compleja. Recuerda que vivió tiempos y cambios drásticos desde ser la nueva alumna y extraña en una escuela hasta no poderse entender por hablar solamente en inglés y, de paso, recibir reportes de mala conducta por no acostumbrarse ni respetar las reglas del uniforme escolar. Kimberly compartiría con su abuela una diferencia de solo algunos meses de sufrir grandes pérdidas. Ella y su hermana padecerían la muerte de su madre, pero su abuela, la muerte de su esposo de tantos años. Pero no había tiempo para consolarse o detenerse a llorar. Aquella joven viuda debía sacar adelante a esas 2 niñas que necesitaban
cariño, estudiar y aprender a vivir, mientras el padre de ambas menores trabajaba y desde Estados Unidos enviaba y proveía lo necesario. Entonces llegas a los 4 años y la pregunta es, ¿cómo es esa abuela? ¿Cómo acoge esa abuela a la nieta? Bueno, evidentemente yo te lo cuento en retrospectiva, pero es ella la persona a la que yo le debo todo, absolutamente todo lo que soy. Fui la persona más afortunada de esta tierra, mi hermana también. Una mujer, 55 años, nadie a los 55 años tienes ganas de que te traigan a dos niñas, ¿no? O sea, había temas que eran complicados, porque ves a tus amiguitos de la escuela que los papás los llevan, los traen, los suben, los bajan, y tú estás con una señora que acababa de enviudar aparte, que que no sabía manejar, por ejemplo, nunca aprendió a manejar, ella estaba acostumbrada a que el esposo la llevara a todos lados. Por supuesto. Entonces teníamos una vida muy interna, digamos, en la casa, ¿no? Yo veía a los demás niños que los podían llevar a una fiesta, que iban de campamento, una abuela que tenía muchos miedos, porque era, no son mis hijas, si les pasa algo, ¿qué voy a hacer? Entonces vivir un poco sobreprotegidos, un poco con un sistema de conductas, pues tal vez arcaico, un sistema disciplinario mucho más fuerte que el que tenían mis otros compañeritos. Qué interesante. ¿Cuál es la etapa que recuerdas ya como una niña perfectamente integrada a México, entendiendo sus tradiciones, muy rápido, sus costumbres, no creo muy que te rápido. Cuando eres niño te adaptas. Todo es muy rápido, ¿no? Aprendes el idioma de manera rapidísima y el mundo es tan chiquito y tan grande a la vez porque esto es todo lo que existe, ¿no? Entonces había que acostumbrarse muy, muy rápido y parte de la fortuna que tuve yo en ese sentido fue la integración escolar, porque es lo que te enseña a vivir como los otros niños, ¿no? O sea, de repente me daba cuenta que por supuesto que yo me sabía perfectamente el himno nacional mexicano. Pero no conocía el himno nacional de Estados Unidos porque nunca fui a la escuela. Claro. Es lo que aprendes en tu microcosmos de niño, que decías, sé perfectamente la independencia, la revolución, la historia de México, estos conceptos de soberanía, pero vistos desde aquí, nunca vistos desde Estados Unidos, ¿no? O sea, era como esa tierra prometida que te fue quitada. Claro. ¿Qué sucede? Eres mayor de edad y tampoco quieres regresar porque dices, a ver, este es mi país. Yo tomé toda la escuela en México, yo fui a la universidad pública, a la UNAM, entonces dices, pues fue un accidente geográfico, pero yo en realidad soy de aquí. Claro. Mi manera de hablar es de aquí, mi cosmovisión es vista desde México hacia afuera. Pero sí resulta curioso porque estamos tan acostumbrados a que la migración es de México a Estados Unidos con la idea de buscar un futuro mejor. Mi futuro mejor estuvo aquí. Claro. O sea, yo tuve que salir de allá para encontrar mi mejor futuro. Y así, con el paso del tiempo, Kimberly aprendió a adaptarse a la Ciudad de México. Se acostumbró a usar calcetines y zapatos cerrados, a tener el cabello corto, que era la fórmula fácil para que la abuela la pudiera peinar. También a hacer amigos en la casa, la escuela y luego en la UNAM, donde estudió Relaciones Internacionales. Aprendió también a disfrutar de las delicias de la cocina norteamericana de su abuela, que por cierto, nunca incluyó en sus guisos el picante. Ese que Kimberly llegaría a conocer ya siendo una veinteañera. Pero efectivamente te puedo decir que hasta que yo tuve un novio a los 26 años, es que empecé a comer el chile. No porque no lo quisieras comer, simplemente porque no había. O sea, no lo acostumbrabas, no iba con la comida, o sea, nunca había salsas, por ejemplo, en la casa. Entonces tú te vas haciendo el estereotipo de no, eso pica mucho. La hamburguesa es un alimento clásico de Estados Unidos que adoptamos en México con todo y su preparación típica desde su origen. Pero los tiempos han cambiado. Ahora, su ingrediente principal, como es la carne de origen animal, ha sido sustituida por productos vegetales que simulan textura y sabor provenientes de la res o el puerco. Esta novedosa alternativa podría ofrecer a los carnívoros una forma de reducir el impacto ambiental de sus elecciones gastronómicas sin renunciar a uno de sus platos favoritos.
El diario El País cita el caso de Pat Brown, bioquímico de la Universidad de Stanford, quien fundó Impossible Foods, con la intención de sustituir la carne y disminuir el impacto medioambiental. Las ventajas de producir carne de origen vegetal son las siguientes. Causa solo el 11% de las emisiones de gases de efecto invernadero, utiliza menos agua y disminuye el uso de la tierra de cultivo. En cambio, la producción de carne de origen animal es la más perjudicial para el planeta, pues produce cerca del 15% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Los animales de pastoreo, como las vacas y ovejas, tienen un impacto mayor al medio ambiente que los que no pastan, como cerdos y pollos. Además, estos últimos son mucho más eficientes a la hora de convertir su alimento en carne comestible. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues según los investigadores, el procesamiento adicional de las carnes vegetales genera 4,6 veces más gases de efecto invernadero que los frijoles y los chícharos. Finalmente, hoy Kimberly Armengol reconoce la gran tarea que tuvo su abuela Mary Ann, quien falleció con sus más de 90 años de edad. Y pese al tiempo y a los años de vivir en México, seguía pronunciando con estilo gringo algunas palabras. Y lo que sigue entendiendo es que su abuela se enamoró de México y disfrutó al máximo su vida en este país, a pesar de haber tenido opciones de regresarse a los Estados Unidos. Y aunque sí reconoce que también a las güeras y a las gringas se les discrimina en algún momento en México, eso no le resta ni un poco del cariño y el agradecimiento que le tiene a este país que la cobijó, que le permitió salir adelante a ella y su familia y sentirse tan mexicana como las demás. Todo lo que yo amo en la vida, todos mis cariños están en México, ¿no? Mis amigos, Claro. salvo Ledia, que regresó a Europa, Italia. ella Ajá. sí dejó el país, pero todo lo que yo tengo y todo lo que yo amo está aquí, todo lo que yo conozco. No tendría que ir a buscar a otro lado y afortunadamente el país fue extraordinariamente generoso conmigo, ¿no? El tema de estar en la universidad, en la UNAM, que es uno de los cariños más grandes que tengo en la vida. ¿De ahí están tus mejores amigos, además de Lelia? Sí, Qué padre. del trabajo se han ido sumando, ¿no? O sea, todos los amigos. Pero fíjate, qué interesante, porque siempre se piensa que en México se señala al de otro color de piel y que precisamente por eso no se da una discriminación contra el norteamericano o el de apariencia extranjera. Se da y es en cierto sentido hasta muy molesto y muy injusto también, porque como yo te comentaba, ya hay una cultura binacional que México, Estados Unidos no podría verse como dos países, se tendría que ver como una región. Así es. Una región absolutamente hermanada. Integrada. Y que siempre tuvo que haber sido así. Así es. Pero clásico que estás en ciertos lugares y es que pinches gringos nos invadieron, es que pinches gringos nos robaron el territorio, es que pinches gringos, por eso estamos así. Y tú te quedas como, oye, yo toda mi vida he vivido aquí, no tengo nada que ver con lo que estás diciendo, pero lo que estás diciendo tampoco es apropiado. Claro. Porque somos producto de esta mezcla, ¿no? Pero Definitivamente. eso sí, lo viví mucho y te podría decir que hasta los 20 y tantos años. ¿Qué otra cosa crees que te identifica como mexicana? Todo. No sé, ¿en la cocina te gusta algún tipo de platillo? ¿Qué es lo que tú disfrutas de esta parte, pues no sé, de las fiestas, de las fechas de 16 de septiembre? No sé. Absolutamente todo, como cualquier otro mexicano que se crió toda su vida aquí, ¿no? O sea, lo gozo, lo vivo, soy la más feliz. Me ha tocado, he tenido el privilegio de, desde los medios de comunicación, conducir en televisión los días 15 de septiembre desde el Zócalo de la Ciudad de México. La comida, bueno, es una maravilla. El mezcal es una maravilla, el ¿Sí? tequila es una maravilla, por supuesto. De hecho, son los únicos dos bebidas que tomaría. Alguna vez me gustaba el vino, pero me inflama demasiado, entonces no, solo tequila y mezcal. Lugares, uno de los temas es, la abuela cada año nos llevó en los veranos a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, que es, lo recuerdo con añoranza como
el mejor lugar de la tierra en México, porque era, antes de que hubiera todo este problema que hay ahorita de crimen organizado, drogas, era un pueblo extraordinario, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Maravilloso, una cosa, un mosaico cultural tan impresionante. Entonces Chiapas lo recuerdo como los más grandes de mis amores, ¿no? He vivido en un México maravilloso. Sí. A pesar de las áreas de oportunidad que tiene cada época, Claro. México ha sido un país extraordinario, generoso conmigo, generoso con mi familia. Me dio a esta segunda madre que fue la abuela, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Marianne. Marianne. Marianne murió hace 4 años y yo creo que hasta el momento ha sido el golpe más duro de mi vida. Porque si bien mi mamá murió, no tienes esa conciencia a los 4 años. Claro. ¿no? O sea, cuando vuelve a pasar esto, dices, no se puede morir tu mamá 2 veces. Así y eso es. fue lo que pasó, ¿no? Tremendamente duro, pero fue un país también tan generoso con ella. Y yo no me veo a mí como extranjera. Hasta que tú me lo estás preguntando, tengo que hacer como un tipo de esfuerzo intelectual para decir, ¿cómo? Y entonces lo que yo quisiera decir es, de repente cuando vemos toda esta migración, centroamericanos, haitianos, que están en el país, que han pasado cosas tan difíciles, pero también tan valientes, porque se necesita muchísima valentía para soltar todo lo que tienes y decir, quiero un mundo mejor. O sea, cuando los vemos en las calles de México, tenemos que ser empáticos, tenemos que quitarnos esta idea de que vienen a quitarnos algo, son un problema. No es posible, no es posible. Hace unas semanas se hablaba de este apoyo que el gobierno federal está dando para los migrantes y había mucha gente que lo criticaba, ¿no? Y decía, es que ese es dinero de los mexicanos, ¿por qué se lo estamos dando? Son seres humanos que la primera pulsión, el primer instinto que tenemos los seres humanos es sobrevivir. Así es. Y encontrar un mundo mejor. Lo único que podríamos hacer como seres humanos es darles la mano y tratar de ayudarles a que todos podamos tener un mundo mejor. Pues, ¿algo más que quieres agregar? Muy agradecida de haber sido invitada a este espacio, pero sobre todo porque esto me deja a mí una reflexión de, sí, eres un extranjero, eres un binacional. Ajá. Yo vivo conmigo diario, entonces no es algo que tengas como muy presente, ¿no? Para ti la vida es como es, no hay otra opción, pero sí, cuando tomas conciencia dices, wow, cuántas cosas tuvieron que unirse para que yo tenga hoy el gusto de estar sentada contigo. Martha Graham, coreógrafa y bailarina estadounidense nacida en California en 1894, fue una figura artística destacada del siglo XX junto a Picasso. Su danza, concebida como un drama hablado, exploraba la esencia espiritual y emocional del ser humano. Se formó en la escuela de danza Denison en Los Ángeles, donde tuvo como profesores a Ted Shawn y Ruth St. Denis. En 1923 se trasladó a Nueva York e intervino en diversas producciones de Broadway. Allí dirigió entre 1924 y 1925 la sección de danza de la Escuela de Eastman en Rochester. Fundó su propia compañía en 1926, creando 181 ballets y una técnica de danza que ha sido comparada con el ballet en su alcance y magnitud. Desde 1934, utilizó exclusivamente música compuesta para sus coreografías, colaborando con destacados compositores como William Schumann y Aaron Copland. Sus obras de los años 20 y 30 reflejaban su postura contra la injusticia social, como en Revuelta de 1927, Immigrant de 1928 y Cuatro insinceridades de 1929. Su compromiso político se evidenció en trabajos como Deep Song de 1937, dedicado al sufrimiento de las mujeres durante la Guerra Civil Española. Y su rechazo al nazismo la llevó a rehusar actuar en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Se retiró como bailarina en 1970 y en 1984 coreografió la consagración de la primavera de Igor Stravinsky. Falleció el 1 de abril de 1991 en Nueva York, dejando un gran legado en la danza.